Me dice. Bueno, muy buenas noches. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por el precio que pagan en venir, las presas, ¿verdad? Todas las situaciones que a veces hay, la lluvia. Gracias a Dios no está lloviendo ahora, pero de verdad que les bendigo, les felicito por venir a la casa de Dios y a los hermanos y hermanas que se están conectando también por trabajo, por enfermedad. Gracias también a cada uno de ustedes. Vamos a orar para entrar de lleno a nuestro estudio y que Dios nos pueda hablar en esta noche y enseñar. Oramos, por favor. Señor, muchas gracias. Le damos a usted en este momento por su gran amor, por su gran bondad. Señor, nos ponemos en sus manos reconociendo que usted es eh, todopoderoso, reconociendo que usted es todo sabio, reconociendo que usted, Dios, es el único y verdadero soberano Dios sobre todas las cosas. Ponemos nuestra vida en sus manos, Dios, ponemos nuestro ser. Somos débiles, te necesitamos, danos las fuerzas que ocupamos, danos las ganas, danos, Dios, el querer como el hacer. Pon en nosotros el sentir que hubo en Cristo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Gracias, Señor, te damos porque yo te doy gracias por los hermanos y hermanas que están esta noche, que vienen algunos de largo y están acá aprendiendo tu palabra, están acá sacando tiempo, Señor, para crecer, para madurar. Muchas gracias, Dios, te damos por que eres muy bueno, porque eres misericordioso, bondadoso, lento para la ira, grande en misericordia. Señor, ayúdanos a ver los atributos, las características tuyas para conocerte más y más profundamente y desarrollar una relación más estrecha, más personal contigo. Señor, háblanos y aquellos hermanos que vengan en camino, cuídalos, protégelos en el camino y que sea de bendición y de edificación, de crecimiento el estudio en esta noche. En el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, Señor, nos ponemos en tus manos y confiamos en ti, que vas a hablar a través de mi persona, Señor, como un canal. Gracias por todo. Amén. Estamos viendo la serie Dios, Satanás y los ángeles. Hoy seguiremos con cómo es Dios en su segunda parte. ¿Cómo es Dios en su segunda parte? Cuando estamos hablando de los atributos de Dios, en realidad los atributos de Dios son innumerables. Generalmente la gente llega y dice, bueno, son estos, ¿verdad? Qué sé yo, son cinco, otros son siete, otros son 10, pero son innumerables. Para nosotros los seres humanos son, ¿qué va? No podemos llegar a cuantificarlos, ¿verdad? Lo que sí vamos a hacer esta noche es ver unos cuantos más y ahí vamos a dejarlo para no ahondar y pasar a nuestro segundo carácter, ¿verdad? Estamos viendo a Dios, ahora seguiría Satanás, de hoy en 8, si Dios lo permite. Bueno, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Bueno, dijimos número uno que Dios, existe Dios. ¿Existe Dios? Sí, Dios existe. Luego vimos quién es Dios y dijimos que Dios es una persona. ¿Y cómo definimos a esa persona? Bueno, Él es espíritu, Él es uno y Él es tres. ¿Okay? Entramos ya de lleno en eso anteriormente. Y luego vimos cómo es Él, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Dijimos que Dios es inmutable, o sea, Dios no cambia. Dijimos que Dios está en todo lugar, en todo momento, a la misma vez. O sea, que Dios es omnipresente. Entonces Dios es inmutable, Dios es omnipresente, Él no cambia, y Dios es todopoderoso, omnipotente. Ahí fue donde quedamos la semana pasada. Vamos a seguir adelante conociendo a Dios. Ahora, conocer a Dios y todo lo que Él ha revelado acerca de sí mismo es la búsqueda más elevada en la vida de cualquier ser humano. Vea Proverbios capítulo 9, verso 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10.
Ahí dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, una persona nunca comienza a ser sabio hasta que conoce a Dios. Y una persona nunca adquiere entendimiento alguno hasta que tiene el conocimiento del Santo, según el texto. Conocer a Dios es, como dije, la búsqueda más elevada en la vida de una persona. Y eso es algo que tenemos que hacer día tras día tras día. Y nos faltarían días aquí sobre la tierra para llegar a conocer a Dios. El Señor Jesucristo, en su oración sacerdotal allá en Juan 17, el verso 3, dice lo siguiente. Juan 17:3, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios es la meta máxima. Es la meta máxima, y no me cansaré de decirlo, es la meta máxima de una persona, es la meta máxima para usted y para mí. Y para eso Jesús vino al mundo, para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. En Jeremías, el capítulo 9, versículos 23 y 24, hay un pasaje, esos dos versículos encierran una verdad hermosísima. Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová. ¿Qué dijo? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Entenderme y conocerme. Si a usted le gusta subrayar, resaltar la Biblia, subráyela. Entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El rey David dio este mismo consejo a su hijo Salomón, que por cierto es un muy buen consejo para darle a nuestros hijos. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Repito, aquí David le está diciendo a Salomón, hijo, aquí yo te voy a encomendar algo. Primero de Crónicas 28, 9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Recordemos que Pedro, en su segunda carta, al final, allá en el versículo 18, Pedro dice, antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8, aquí hay una fuerte amonestación. Segunda a los Tesalonicenses 1:8, dice así, en llama de fuego para dar, o sea, está hablando de la venida de Jesús. En la segunda venida de Jesús dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿A quién se les va a dar retribución? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, no solo Él desea que lo conozcamos, sino que Él coopera con ellos. O sea, Dios no anda jugando a las escondidillas, ¿verdad? No, Él quiere que lo conozcamos y Él se da a conocer. Él se muestra a través de la creación, se muestra a través de la Biblia, pero se muestra a través de las características o lo que nosotros llamamos los atributos de Dios, ¿ok? Dios no desea que nosotros lo sirvamos solo por servirlo o porque nos sentimos obligados a hacerlo o porque otros nos coaccionan, nos obligan a hacerlo. No, es que usted tiene que meterse a servir a Dios, tiene que meterse a hacer esto para Dios. Y entonces, ¿qué me queda? Es que mi papá me
me empuja, mi mamá me empuja, mi esposo me empuja, mi novia me empuja, entonces tengo que hacerlo. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Es un error gravísimo. A veces decimos, bueno, o sea, si empujo a esta persona, entonces, qué sé yo, si empujo a mi hijo a que sirva a Dios, entonces en algún momento le va a agradar. Ve lo que dice la Biblia. Qué contrario nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Oseas capítulo 6, verso 6. Oseas capítulo 6, verso 6. Dice ahí, porque misericordia quiero y no sacrificio. No sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que cualquier otra cosa externa, Dios desea que lo conozcamos. O sea, volviendo al punto que estábamos diciendo ahora. O sea, obligo, coacciono, presiono para que esta persona sirva a Dios, para que esta persona haga algo por Dios, ¿verdad? Pero como dice Dios, aquí la palabra de Dios, mejor conozca a Dios para que usted lo llegue a servir por amor. O sea, si una persona sirve y sirve a Dios porque así tengo callada a esta persona, así ya no me molesta más, así no me deja en paz, entonces aquí estoy sirviendo, dígame qué es lo que tengo que hacer, pero cállese por favor, ¿sí? No, así no funciona. Dios dice, mejor quédese quietico, conozca a Dios y entonces se va a enamorar de Dios y entonces, una de dos, o se va a enamorar de Dios o va a revelar la intención de su corazón. Y a veces la intención del corazón es, yo no quiero nada con Dios. Porque así es. Por eso es que Dios en Apocalipsis dice, mire, yo no quiero tibios, o frío o caliente. El caliente ama a Dios y lo sigue. El frío ni ha nacido de nuevo. Pero el tibio, como que sí, como que no, así no funciona. Así no funciona. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios? Veamos lo que dijo el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 29, 13. ¿Cómo puedo yo llegar a conocer a Dios? Jeremías 29, 13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, si yo busco a Dios con todo mi corazón, lo voy a encontrar. Vea todavía lo que dice Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículos 3 al 5. Vea qué belleza. Proverbios capítulo 2. ¿Cómo puedo buscar a Dios? Ok. Proverbios 2, 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Ojo lo que sigue. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si como a la plata la buscares. Yo quiero ponerles este ejemplo. ¿Qué pasa si el dueño de este local dice, vean, voy a decirles algo? Yo no les he dicho una verdad, pero ya que ustedes han sido tan buenos inquilinos acá, quiero contarles lo siguiente. En este lote, en algún lugar, hay escondido un gran tesoro. Un tesoro que son miles de colones. Son millones de colones. Es un tesoro. Hay un montón de lingotes de oro enterrados aquí en algún lugar. El que los encuentra es de él. Yo estoy seguro que no habría una pulgada que no excavaríamos todos día y noche buscando esos lingotes de oro. Esa es la ilustración que está diciendo aquí el proverbista. Si usted como a la plata, o sea, si usted como ese oro busca a Dios, usted lo va a encontrar. Si una persona de verdad quiere buscar a Dios, debe buscarlo con todo el corazón. Salomón aquí está diciendo, solamente hay una manera de conocer a Dios y conocer todo lo que se ha revelado acerca de Él. Y eso consiste en hacer de eso la búsqueda de su vida. Desafortunadamente algunas personas quieren conocer a Dios en un grado, comillas, de religiosidad. O sea, yo llego a cumplir
con un requisito. Llego a la iglesia, oigo un mensaje, oigo una lección, pero luego salgo de acá a vivir como yo quiero vivir, a trabajar en lo que yo quiero trabajar y hacer lo que yo quiero hacer, y excluyo a Dios de mi vida diaria. No va a llegar a conocer a Dios. Buscar a Dios y conocer a Dios quiere decir conocer a Dios con todo su corazón mientras usted va manejando, mientras está en el bus, mientras usted está trabajando. Su mente puede estar ahí escarbando y buscando a Dios. Esa es la razón por la que estamos haciendo este estudio, para conocer a Dios mejor. Bueno, entonces, ¿cómo es Dios? Dijimos, Dios es inmutable, Dios está en todo lugar, en todo momento, es omnipresente, Dios es todopoderoso, omnipotente, y hoy veremos un cuarto atributo de Dios, una cuarta característica. Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. O sea, en doctrina, en teología, eso se llama Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Ve al Salmo 147, versículo 5. Salmo 147, 5. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Dios no solo conoce lo que se puede conocer, sino que Él también conoce aquello que no se puede conocer, aquello donde nuestra mente finita llega. Dios lo conoce perfectamente, Dios lo sabe perfectamente. Nosotros miramos hacia arriba y vemos este segundo cielo, ¿verdad? Bueno, este primer cielo, mejor dicho. Vemos este primer cielo ahí donde vuelan los pajaritos y ya. Y en las noches así como, ojalá no nubladas, vemos un montón de puntitos, pero hasta ahí. Pero Dios conoce hasta el extremo de los universos, ahí lo conoce. O en la profundidad, estaba leyendo sobre esta fosa que hay en cierto lugar, no recuerdo ahora dónde, los metros de profundidad que tiene eso. Bueno, Dios lo conoce, Dios sabe lo que hay, Dios sabe los peces que hay ahí, Dios conoce absolutamente todo. En en México, hay cosas increíbles, Dios lo conoce todo. En primera de Timoteo 1:17, ahí el escritor Pablo lo llama el único y sabio Dios. En Judas, versículo 25, lo llama el único y sabio Dios. En Romanos 16:27 lo llama Pablo el único y sabio Dios. O sea, 3 veces en 3 textos diferentes hace referencia a nuestro Dios como el único y sabio Dios. Dios no solo es sabio, no solo conoce todo, sino que Él es el único que conoce todo. No hay nadie más. Hermanos, Dios nunca necesitó ser informado de nada. Nunca. Él nunca tuvo que aprender nada. Nosotros tenemos que aprender. Si queremos dominar un idioma, tenemos que aprenderlo. Si queremos meternos en la matemática, tenemos que aprenderla. Si queremos la teología, tenemos que aprenderla. Dios nunca tuvo que aprender absolutamente nada. Nadie tuvo que informarle nada. Él ya lo conoce todo. Y eso me lleva al aspecto de la oración, ¿sabe? Nosotros oramos por nuestros seres queridos. Por ejemplo, vamos a orar por nuestros seres queridos. Digamos por su salud quebrantada. Tal vez alguna enfermedad que se aloja en alguna persona y no la abandona. O alguien que va a enfrentar una operación. O alguien que estamos orando para una recuperación postoperatoria. Y oramos a Dios. Y le pedimos a Dios. Pero necesitamos comprender algo. Ya Dios lo sabía. Lo que nosotros estamos orando ya Dios lo sabía. Señor, yo te pido que tú ayudes a tal persona porque va a ser operada. Ya Dios sabe que va a ser operada. Ya Dios sabe quién va a operarle. Ya Dios sabe quién va a ser el anestesista. O quién sabe quiénes son enfermeros y enfermeras que van a estar. Dios sabe la recuperación de esa persona. Dios lo sabe todo. Todo.
no le estamos informando nada a Dios. Cuando oramos, a veces pensamos, ok, Dios, yo sé que usted no sabe, ¿verdad? Pero vea que necesito ver si usted me ayuda en el trabajo. Vea, hay una posibilidad de ascenso ahí en el trabajo. Entonces, Señor, usted sabe que necesito unos cuantos colones más para mi presupuesto. Usted, vea, podría, por favor, y creemos que le estamos informando a Dios. Y Dios te dice, no me diga, ¿de verdad estás escaso de platilla? Bueno, qué fantástico, ¿ah? Gracias por avisarme, hombre. Yo no sabía, no, Dios sabía. Dios sabía. Cada cosa que nosotros oramos, Él ya lo sabe. Ahora viene una pregunta. Entonces, si Él lo sabe todo, ¿por qué o para qué oramos? Si Él ya lo sabe todo. Si ya Dios sabe que necesito sanidad o necesito libertad financiera o necesito un trabajo diferente o necesito pasar un examen o necesito lo que sea, ¿para qué oro? Si ya Él lo sabe todo. Tengamos presente que la oración no es para informar a Dios. La oración no es para beneficio de Dios. La oración es para nosotros. La oración es para nuestro beneficio. La oración es para que nosotros obtengamos paz a través de ella. Por medio de la oración nosotros descargamos nuestros pesos en Él. Le entregamos todo lo que estamos cargando a Él y mostramos dependencia en Él. Por medio de la oración revelamos el corazón que tenemos. Desnudamos nuestra alma y sentimientos. Por eso yo creo que, y temo, es una de esas, a veces de mis preocupaciones, que la gente ve orar como, o sea, más o menos así. Bueno, hermanos, necesito que ustedes oren por el tío abuelo de mi primo que vive en Madagascar. Y por favor, ayúdelo a que tiene cáncer, a que salga bien. Nunca he tenido relación con mi tío abuelo de Madagascar, pero simplemente para que oren. Yo creo que la gente ve la oración algo así como tan liviano, como así súper liviano. Y después le preguntamos, mire, ¿y cómo le fue a su tío abuelo allá en Madagascar? ¿Qué? Ah, sí, el tío abuelo. Mira que no sé. Entonces, ¿para qué pide orar? No, es que de verdad, hay gente que simplemente pide oración por tirar y tirar y tirar y tirar. La oración es algo serio. Otra vez, no estamos informando a Dios. No estamos informando, ya Dios sabe. Pero estamos clamando, pidiéndole a Dios, llegando, diciendo, Dios, yo no puedo. Dios, yo no sé. Dios, yo no tengo la capacidad. Usted sí. La oración no beneficia a Dios. Dios es Dios. A Dios no lo beneficia nada. Ya lo tiene todo. Él es todo. El que se beneficia soy yo. Soy yo a través de la oración. Dios escoge en su soberanía. Dios escoge operar a través de nuestras oraciones. Pero ninguna oración lo sorprende, ninguna oración lo toma desapercibido o lo informa sobre algo que él no sepa. Ve Isaías 40:13. Isaías capítulo 40, versículo 13. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién llegó y le dijo, Señor, yo te voy a decir algo? Y Dios dice, no, hombre, no lo sabía. Yo no sabía eso. Qué tremendo, qué descubrimiento. No, ya Dios lo sabe. En Romanos capítulo 11, el verso 34, Pablo dice así, Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién se sentó a la par del Señor y le dice, Señor, te voy a dar un consejito? Te voy a aconsejar, Señor, para que hagas algo bien. Yo quiero que meditemos en lo siguiente. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en el siguiente hecho? Dios lo conoce todo. Dios
conoce absolutamente todo sobre usted y aún a pesar de conocer quién es usted y conocer todos los detalles de usted, usted está aquí sentado. O usted está ahí escuchándome en su casa, en el carro donde va. Póngase a pensar en eso. Él conoce todo. No lo bonito. No, lo bonito y lo feo. No lo público que nosotros tratamos de acomodar para que no se nos caiga, sino aquello que no es bueno, lo oscuro. Dios conoce lo lúgubre, lo asqueroso, lo vil, lo despreciable de cada uno de nosotros y sin embargo nos ama. Es por su misericordia, es por su amor que no hemos sido consumidos. No, dígame si eso no es grande de parte de nuestro Dios. Sí, somos pecadores, viles pecadores, pero sin embargo nos ama. Esto es maravilloso, damas y caballeros. Dios conoce todo de mí y aún así me ama. Nada está escondido de Él. El detalle más pequeño, el secreto no revelado a nadie, Él lo conoce plenamente. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, Apocalipsis 2:23 dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo escudriño, Dios dice, yo estoy escudriñando la mente, el corazón de cada persona y os daré a cada uno según vuestras obras. En Isaías capítulo 66 dice que Él conoce nuestras obras y en nuestros pensamientos. En el Salmo 139 dice que la palabra no ha llegado a nuestra boca y ya el Señor la sabe toda. O sea, la fracción de segundos donde nosotros pensamos algo que vamos a decir, es una fracción de segundos ya, nada más hace el arranque, ya Dios la sabe, ya Dios la conoce. En Juan capítulo 2 dice en este pasaje que el Señor no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre porque Él conocía lo que había en Él. Dios conoce perfectamente lo que hay en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué lecciones prácticas podemos aprender de esto? ¿Qué lecciones prácticas aprendemos de la omnisciencia de Dios? De que Dios los conoce y lo sabe todo. ¿Qué lección práctica? Bueno, número 1, consuelo. Consuelo porque me conoce completamente. Yo puedo vivir con consuelo. Dios sabe que existo. Hoy la gente a veces dice, es que yo no sé si Dios sabe, si alguien sabe que existo. Dios sabe que existe. Si hay algo que a mí me impresiona mucho son esas películas o series donde se hace una toma de una persona y la cámara va hacia arriba. No sé si usted ha prestado atención a eso. Generalmente es como cuando termina la película, algo así, que está fulano de tal y empieza la cámara hacia arriba y ya se ve como la casa de la persona acá, la persona de afuera de la casa, y luego se ve el vecindario, luego se ve el país, luego se ve el globo terráqueo y así. ¿Ok? ¿Cuántos son? 7.5 billones de habitantes en este mundo y Dios sabe que usted existe. Y Dios lo conoce a usted completamente. Usted no es un número más. Usted no es una cosa más acá en este mundo. Dios conoce cada lágrima, cada sueño, cada fracaso, cada expectativa, cada debilidad, cada dolor, cada prueba, cada motivo de ansiedad, cada necesidad que usted y yo tenemos. Entonces eso me da consuelo, consuela mi corazón. Porque Él me conoce y sabe lo que estoy pasando en este momento. Pero número 2, también me da la seguridad de corrección. Voy a ser corregido. Vea, al saber todo lo oculto, al saber que Dios conoce nuestro pecado, conoce aquello en lo que fallamos, Él nos corrige con amor. Eso es una muestra
clara de que somos sus hijos. Él no va a corregir a alguien que no es su hijo, que no es su hija. Lo va a dejar correr por la libre porque no tiene injerencia en él, en la vida de esa persona. Pero si Dios se mete en nuestra vida, a veces jalándonos el mecate, a veces dándonos unas cuantas nalgaditas, es porque nos ama como sus hijos. Él no nos elimina del camino por nuestro pecado. Deberíamos ir caminando ahí, un rayo debería fulminarnos por nuestro pecado, pero Él no nos elimina. Lo que hace es que nos corrige. Claro, a veces esa corrección nos duele. ¿A quién no? ¿A quién no? Pero es para nuestro bien y Dios lo hace con amor. Recordemos lo que fue escrito en la carta a los Hebreos, que dice que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina, corrige, ¿verdad? Al que ama, disciplina, corrige, y que al momento ninguna disciplina o corrección va a ser causa de gozo. Ay, qué rico, me está castigando Dios, me está reprendiendo Dios. No. No va a ser causa de gozo, no va a ser agradable, pero dice, después va a producir buen resultado, va a traer un buen fruto a todo aquel que es sometida a esa corrección. ¿Qué pasa con la persona que no conoce a Jesús como su Salvador con relación a la omnisciencia de Dios? En primer lugar, la omnisciencia de Dios al pecador le muestra la tontería de creer que se va a salir con la suya. De que va a ganar, de que va a lograr engañar a Dios. Dios lo conoce todo. No piense ni por un pequeño instante que usted puede llegar a engañar a Dios. Tarde o temprano la máscara se va a caer. La hipocresía será descubierta, lo oculto será revelado. Pero la persona piensa que sí, agarraron a aquel, agarraron a aquella, pero a mí no me van a agarrar porque yo soy más vivo. No, Dios estaba ahí. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés 12, 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, porque Dios estaba ahí. Ay, que estoy haciendo algo y nadie me ve, Dios está ahí. Y si me voy allá, Dios está ahí. Dios no ve solamente lo que está delante de nuestros ojos mortales. Él ve lo más profundo del corazón y ve y sabe quién lo está tratando de engañar. ¿Quién está tratando de ocultar su pecado delante de él? Podemos poner una máscara delante de la gente. Podemos poner una fachada delante de la gente, ¿verdad? Como en estas películas principalmente de vaqueros de las viejas, que lo que tenían eran como murales nada más y ahí iban, ¿verdad? Y ahí se veía salón y ¿verdad? Caballería y todo era simplemente cosas pintadas ahí. Detrás de eso era como esto, ¿verdad? Tarimas ahí, fachadas. Bueno, uno puede poner una fachada, todo va bien, pura vida, soy buena gente, soy cristiano, voy. Tarde o temprano esa fachada se cae. Mi amonestación para estas personas, no siga jugando con Dios. Entréguese de corazón a Él para que empiece a conocerlo. Tratar de parecer, tratar de aparentar como alguien bueno delante de Dios no sirve, no funciona. Además, para aquella persona que no conoce a Dios, en la Biblia hay una promesa de juicio. A veces hay que tener cuidado. A veces nosotros repetimos cosas muy bonitas. A veces la gente dice, todas las promesas del Señor son mías. No todas. No todas. Hay promesas que yo no quiero. ¿Cuál? Yo no quiero esta promesa de Romanos 2:2. Es una promesa. Dice,
mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios dice, yo le hago una promesa, que yo voy a juzgar al impío según la verdad. Y esa verdad será mi juicio. Yo no quiero esa promesa. Es una promesa. Es una promesa hecha a todos aquellos que no quieren a Dios, que no quieren buscar a Dios, que quieren seguírsela jugando sin Dios. Dios va a juzgar según la verdad. Cuando Dios envíe a las personas que rechazaron a Jesús al lago de fuego, aunque nosotros los humanos eso nos conmueva y nos diga, ay, qué feo, qué horrible, van a estar en el infierno y luego en el lago de fuego por la eternidad sin poder salir. Entendamos lo siguiente, esa determinación de Dios es un juicio justo, porque Él tiene el conocimiento de todo. Porque Él sabe por qué envió a esa persona o a esas personas a ese lugar tan horroroso. Jeremías capítulo 16, el versículo 17. Jeremías 16, 17. Dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Por eso a nosotros nos pueden engañar, pero a Dios nadie lo engaña. Y cuando esas personas sean enviadas al infierno, Dios va a sacar. Por eso dice Apocalipsis que los libros serán abiertos. Porque ahí en los libros están escritas todas las acciones que los seres humanos hacemos. Los juegos de religiosidad, los juegos de buenas obras, los juegos de fachada, no lo engañan a Él. Una cosa más para el incrédulo. No confíe en la sabiduría humana, porque Pablo dijo ahí en 1 Corintios que Dios destruye el conocimiento humano. El último atributo que quiero que veamos, repito, hay muchos atributos. Nos llevaría, bueno, tal vez medio año o un año, ver todos los atributos de Dios. Pero tenemos que seguir con nuestro estudio. Pero este atributo es un atributo muy bello. Es un atributo muy importante. Todos son importantes. La santidad de Dios. Quiero que veamos este atributo. La santidad de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Y sabe, este atributo es el atributo que se repite 3 veces. Por ejemplo, Dios es justo. Pero en ningún lugar en la Biblia decimos o escuchamos o leemos Dios es justo, justo, justo. O Dios es amor, amor, amor. O Dios es bueno, bueno, bueno. Pero sin embargo, en la santidad sí leemos que Dios es 3 veces santo. Busque Isaías capítulo 6, versículos 2 al 3. Isaías 6, 2 al 3. Isaías 6, 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vea Éxodo, capítulo 15, verso 11. Éxodo 15, 11. Dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Interesante, Dios le está diciendo a los judíos que están ahí, que vienen de Egipto, de una tierra politeísta, donde estaba Horus, Ra, Amón, etcétera, Isis. Dios le está diciendo, ¿quién como nuestro Dios entre todos esos dioses? Magnífico en santidad, porque ninguno de ellos era santo como nuestro Dios es santo. En el Salmo 119 dice que su nombre es santo y reverenciado. En Job capítulo 6 se le llama santo. En Apocalipsis capítulo 4 verso 8 se repite esto. Se repite este cantar de santo, santo, santo.
El primer libro de Samuel, capítulo 2, habla acerca de su santidad y dice que no hay sobre la tierra santo como Él. Pienso que la mejor manera de comprender la santidad de Dios es comparándola con el pecado. Por ejemplo, si usted va a una joyería y usted dice, mire, deme el diamante más caro que usted tenga. El diamante más caro que usted tenga. Y el joyero le saca una piedrita de este tamaño y le dice, esto vale miles de dólares. Y usted la agarra ahí en la palma de la mano y usted se queda viendo esa piedrita. Es como una escarcha que se cayó de un traje. Y usted se queda viendo y usted dice, ¿qué es la ganga de esto? Por lo general, cuando los joyeros quieren mostrar un diamante o diamantes, lo que hacen siempre es poner una tela negra. Y sobre esa tela negra ponen los diamantes para que, la piedra preciosa brille en lo oscuro. ¿Cómo puedo yo captar la santidad de Dios comparándolo con lo oscuro del pecado? Yo diría que en la Biblia, desde mi perspectiva, probablemente el pasaje más revelador acerca de la santidad de Dios es ese que acabamos o que leímos hace ratito de Isaías capítulo 6. Es un pasaje muy rico, muy revelador. Voy a mencionárselo, no tiene que buscarlo, pero ahí en Isaías 6 dice que en el año en que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado en su trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, él tuvo una visión majestuosa de Dios. Y dice que por encima de él, eso fue lo que leímos, había serafines que tenían 6 alas, ¿verdad? 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y uno de esos ángeles tomó un carbón del altar y tocó la lengua, la boca de Isaías. Pero antes de eso, ¿cuál realmente es el punto de este pasaje? ¿Cuál realmente es el punto? Isaías dice, vi a Jehová y clamé, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? ¿Por qué muerto? Porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. O sea, Isaías fue sacudido abruptamente, zarandeado fuertemente, porque él había visto la santidad de Dios en relación a su pecaminosidad. A veces no nos vemos así. A veces, bueno, es que yo, vea, nunca fui narcotraficante, nunca he matado a nadie, nunca he estado en la cárcel, yo soy una buena persona, lo más agresivo que he hecho es jugar Mortal Kombat ahí y hacer una fatalidad y arrancarle la cabeza a un muñequito. Eso es lo más duro que he hecho. No somos pecadores. Somos enemigos de Dios, somos lo más vil. Recuérdese aquella serie que tuvimos hace unos miércoles atrás acerca de la seguridad de la salvación y de lo viles y lo enemigos de Dios que somos, corruptos, muertos en delitos y pecados, separados de Dios, ajenos de los pactos. Somos pecadores. Y cuando vemos la santidad de Dios, como Isaías, cuando Isaías ve la santidad de Dios, es movido hasta lo más profundo de su ser por su propia pecaminosidad. Quiero recalcar algo. No es sino hasta que una persona entiende la santidad de Dios, que eso nunca sucederá sin una comparación con su propio pecado. No es sino hasta que usted entiende su propio pecado que usted llegará a conocer la santidad de Dios. Porque yo creo que muchas personas piensan que, bueno, Dios y yo, sí, Dios aquí y yo como por aquí. No. Dios aquí y nosotros debajo a kilómetros de distancia. Usted no puede conocer su pecado hasta que usted conoce la santidad de Dios.
Y usted no puede conocer la santidad de Dios hasta que usted no vea su pecado. Isaías vio a Dios levantado y después se vio a sí mismo y simplemente derramó su corazón diciendo: ay de mí que estoy muerto. Entre usted y Dios hay una diferencia abismal. Dios es santo y usted y yo no lo somos. Cada uno de nosotros deberíamos estar profundamente impactados, sobrecogidos al pensar en la pureza, en la santidad y en la perfección de nuestro Dios. No es que Dios alcanza un estándar de santidad. Dios es el estándar. Dios es el estándar. Él es absolutamente santo, Él nunca hace nada malo, Él nunca falla, Él nunca admite un juicio equivocado, Él nunca comete un error, Él nunca miente. Él nunca hace algo en su vida que sea un error. Nunca hace algo en usted que sea sin propósito alguno. Él es absoluta e infinitamente santo. Esa es su condición para cualquier persona. Cualquier persona que quiera existir con Dios, cualquier persona que quiera tener una relación con Dios tiene que ser santa. Ese es su estándar para nosotros. Y nosotros tenemos que ser santos si queremos tener una relación con Él. ¿Recuerdan, por ejemplo, aquellos ángeles allá en la eternidad pasada? La tercera parte de los ángeles del cielo se rebeló junto con Lucero. ¿Lo recuerda? Allá en Isaías 14, Ezequiel 28. ¿Qué les pasó a esos ángeles cuando se rebelaron con Dios? Cuando fue allá iniquidad en su corazón. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Cuál fue la consecuencia? Fueron expulsados. Fueron expulsados del cielo. Y Dios, ese mismo momento, preparó un lugar para ellos. El infierno. Para el diablo y sus ángeles fue preparado el infierno. Cuando los hombres escogen no venir a Dios, cuando escogen rechazar a Jesucristo, ¿qué les sucederá en última instancia a esas personas? Serán enviadas al mismo lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, el infierno. ¿Por qué? Porque para estar delante de la presencia de Dios en su universo, usted necesita ser santo. Quizá usted que me oye acá o en la casa dice: pero Freddy, ¿cómo es que yo puedo ser santo? Usted puede serlo por la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros somos santos posicionalmente cuando tenemos a Jesucristo en nosotros. Por eso es que Pablo utiliza esas dos palabras, en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ahora estamos en Cristo, porque ya Dios no me mira a mí, no ve mi pecaminosidad, sino que mira a Cristo en mí. Posicionalmente Dios me hizo santo con Él. Por eso es que a los corintios, una iglesia sumamente desordenada en un montón de factores doctrinales, Pablo inicia su carta llamándolos santos, a los santos que están en Corinto. Y luego dice: a los que han sido santificados en Cristo. También pensando en esto, otra manera de entender la santidad de Dios no es solamente comparándola con el pecado, sino también con su odio, el odio que Dios le tiene al pecado. Dios desprecia el pecado. Simplemente a Dios lo detesta, Dios le repugna el pecado. Vea Habacuc, capítulo 1, verso 13. Habacuc 1:13. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios dice: no, tápate tus ojitos, Dios. Eres tan limpio para ver el pecado. Dios no puede tolerar el pecado. Él no puede tolerar la maldad. Él está totalmente distante del pecado. No puede entrar en su presencia, no puede morar con el pecado. La santidad de Dios es mejor vista en su odio hacia el pecado. Vea Amós, capítulo 5, versículos 21 al 23. Amós 5, 21. Aborrecí, abominé. ¿Qué?
vuestras solemnidades, o sea, vuestras fiestas solemnes, ¿verdad? O sea, el Pentecostés, las trompetas, aborrecí eso. Y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y esto, versículo 23, sí es fuerte. Quita de mí la multitud de tus cantares. Cállese. No cante. Y no es que estaban cantando ahí canciones del mundo. No, no, no. Las canciones a Dios, las canciones para Él. Él dice, quita de mí esos cantares, quítelos. Cállese. Pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. No escucharé los acordes que haces a los instrumentos. No lo escucharé. Ahora, vea qué interesante. Dios ama todas esas cosas, las fiestas solemnes, Dios ama los holocaustos, los animales engordados, Dios ama la música para Él la instituyó, Él la inventó, Él la hizo. Él se deleita, ¿no es cierto que dice Salmos? Dios se deleita entre las alabanzas de su pueblo. Entonces, ¿por qué aquí dice, no quiero? Cállese. ¿Por qué? Cuando ese tipo de obras buenas, cuando ese tipo de obras correctas salen de corazones impuros, Dios los odia. Dios no quiere que la gente haga cosas correctas con actitudes incorrectas. No quiere. Dios dice, lo odio. Mejor no lo haga. Dios les había pedido una vida diferente. Ahí en Amós dice Dios, capítulo 5, versículo 15, aborreced el mal, amad el bien. Pero ellos no lo hicieron. Entonces Dios llega al punto de decir, entonces no me sacrifique nada, no me traiga nada, no me sirva, no me cante. Mejor arregle su camino. Ven, hermanos, el pecado es el objeto del desagrado. Dios ama la santidad. Ahora bien, la santidad de Dios la hemos visto desde un punto de vista negativo, su odio hacia el pecado. Lo sorprendente aquí, no obstante, es el amor de Dios. Mire, a veces nosotros tratamos, y yo he leído teólogos y me gusta leer mucho de teología, y hay gente que quiere tratar de entender la mente de Dios. La mente de Dios no vamos a poderla entender nunca. Porque Dios, por un lado, odia y detesta el pecado, y por favor escúcheme lo que sigue, y al pecador, porque no es que Dios odie el pecado, pero ama al pecador. No, Dios odia el pecado y al pecador, porque el pecador vive en pecado, y Dios lo detesta. Pero por otro lado, Dios ama. Porque si no amara, no tenemos esperanza. No tenemos esperanza. El ser humano no tiene esperanza alguna. Dios manda su espíritu para trabajar en el corazón del hombre, para que el hombre pueda abrir los ojos, para que el hombre se le prenda la luz y diga, esto es de Dios. Entonces, de repente nosotros tenemos, la gente hoy, no, que el calvinismo, ¿verdad? La elección soberana, no, todo en el hombre, no. ¿Cuál es la posición correcta? Y es interesante, los calvinistas utilizan mucho a Spurgeon, porque Spurgeon era calvinista. Pero cuando le preguntaron a Spurgeon cuál de las dos posiciones es, él dice, la bíblica. Calvinista, arminiana, no, la bíblica. ¿Y cuál es la bíblica? Somos pecadores, merecedores del infierno. No podemos ir. La salvación es del Señor. Pero no es que Él escoge voluntariamente, usted sí, usted no, yo con usted me pura vida, venga sí, usted no, no.
Dios, su Espíritu Santo, en Juan lo dice muy claramente, convence al pecador. ¿Convence de qué? De justicia, de pecado, de justicia, de juicio. Abre los ojos y Cristo entra. Ahí es donde está. ¿Y cómo lo explico? No se puede. Trata de explicar la Trinidad. Hoy estas dos escuelas de pensamiento, arminiana, calvinista, seguirán peleando hasta que Cristo venga. ¿Y van a llegar a un acuerdo? No van a llegar a ningún acuerdo. Porque uno, y es más, aunque se dé cuenta de que está equivocado, por el orgullo del ser humano va a decir que no. Así desafortunadamente es. Pero por un lado está la oscuridad del pecado. Dios ama. Aunque Él es santo, odia el pecado de manera absoluta. Y aunque, como le acabo de mencionar hace un momento, Él es omnisciente, todo lo conoce. Sin embargo, no es sorprendente que lo redimiera a usted y me redimiera a mí. Y ojo que esto que estoy leyendo lo dijo John MacArthur. Y le puedo dar las citas. O sea, porque a veces, oh, John MacArthur es calvinista y es un gran maestro. Un gran maestro. Que por cierto, yo quiero invitarlo a orar por él, porque está bien malito. Está bien malito. Hoy murió Jimmy Swaggart. Y MacArthur está, y hay otros más de la vieja guardia que están bien enfermitos y tenemos que orar por ellos, son bastiones, ¿verdad? Pero este señor MacArthur, esto mismo, yo dije, no hombre, yo lo agarro y lo copio aquí. Entonces, perdón MacArthur, no te pedí perdón, pero aunque Él es santo, literalmente estoy leyendo sus notas, aunque Él es santo y odia el pecado de manera absoluta, y aunque como le acabo de mencionar hace un momento, Él es omnisciente y conoce todo, no es sorprendente que Él le redimiera a usted, es sorprendente que Él me conoce y desprecia mi pecado, sin embargo me amó. Ahí es donde el amor entra, como puede ver la santidad de Dios, la omnisciencia de Dios y el amor de Dios, todas actúan por igual. Qué fantástica verdad. Dios supo todo de mí, Dios odió todo el pecado en mí y aún así me amó y me dio la oportunidad de salvarme. Qué glorioso, qué glorioso. ¿En dónde vemos, por los últimos 7, 8 minutos, en dónde podemos ver la santidad de Dios revelada? ¿En dónde la podemos ver? Podemos ver la santidad revelada de Dios en la creación. Hablemos de cosas positivas. La vemos en la creación. Ahí está. Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando Dios creó al hombre, lo creó santo. Lo creó santo. A veces decimos, y yo he cometido ese error gravísimo, a veces digo yo, Dios creó al hombre perfecto. No, Dios no creó al hombre perfecto. Dios creó al hombre santo. Dios creó al hombre santo. Si hubiera sido perfecto, no peca, pero pecó. Dios lo creó santo. Sin embargo, el hombre abandonó a Dios. Pero no solamente podemos ver a Dios en la creación, lo vemos en la ley moral, en la ley moral. La ley moral todavía permanece en el mundo. Esto muestra que Dios es santo. Romanos 7:12, vea lo que dice. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Creo que también la ley, la omnisciencia de Dios se ve en la creación, en la ley moral, pero también se logra ver en el juicio contra el pecado. ¿Recuerda uno de los textos con el que empezamos allá en 2 de Tesalonicenses? Donde dice que Jesús vendrá en llama de fuego para vengarse de aquellos que no conocen a Dios, que no conocen a Dios. Pero la santidad de Dios se puede ver en la cruz. Se puede ver en la cruz. Hebreos 9:26. Mientras usted lo busca, Hebreos 9:26.
Aquí es donde el pecado, todo el pecado estuvo sobre Cristo. Esta es la ilustración más grande de su santidad. Dios fue tan santo que Él pagó el precio absolutamente supremo que era necesario para que usted y yo tuviéramos perdón de pecados y libertad en Cristo. Dice Hebreos 9:26, en su primera parte, vamos a cortar el texto. Dice Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Qué está diciendo acá el texto? Dice, si se siguiera con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, Cristo hubiera tenido que estar muriendo una y otra vez. Por eso dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. ¿Por qué? Porque todos los días se presentaban sacrificios, porque todos los días morían corderitos. Entonces Jesús tenía que estar muriendo todos los días, si se hubiera seguido con esa ley. Pero ¿qué dice el resto del texto? Ahí en Hebreos 9:26, ¿qué dice? Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso el Cordero de Dios murió una sola vez. Y eso me lleva a mí, que si yo me voy a entregar a Dios, no es que yo me entrego a Dios o un domingo y por allá otro domingo me vuelvo a entregar a Dios. No, no, no. Yo tengo que entregarme a Dios una sola vez y de todo corazón. Ahora, después de eso sigue el crecimiento, después de eso sigue la madurez en Cristo. Después de eso es seguir aprendiendo. La santidad de Dios fue tan infinita que Él tuvo que pagar el precio supremo. Él tuvo que morir, Dios se hizo carne. ¿Cuáles lecciones prácticas podemos ver en la santidad? Bueno, recuerde que para los no cristianos la santidad de Dios demanda una separación completa de Él. Si usted no es santo, no puede estar en presencia de Dios. Si usted no es santo, no puede tener comunión con Dios. Si usted no es santo, no puede ir al cielo. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso necesita ser santo, necesita recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, confesando su pecado y entregándose totalmente a Él. ¿Y para nosotros los cristianos? ¿Qué significa la santidad para nosotros? Bueno, vea 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué significa? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si Dios es santo, ¿qué quiere de nosotros? Santidad. Ahora, escúcheme, Él nos hizo santos posicionalmente. Posicionalmente en Cristo somos santos, pero Él quiere que en nuestras vidas prácticas, en nuestra vida diaria, que nuestra vida diaria encaje con nuestra posición. Posicionalmente somos santos, pero seguimos aquí con el pecado. Pero tenemos que de verdad luchar y vivir en santidad para ir alcanzando nuestra posición, para que se emparejen, para que si bien es cierto mi posición sea santa, mi diario vivir sea santo también. ¿Y esto qué hace? Nos distingue del mundo, nos separa del mundo, nos hace diferentes al mundo. Por eso es que segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice, segunda de Timoteo 2, 19, pero el fundamento de Dios está fuerte, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y, aquí viene, apártese de iniquidad, apártese de maldad, apártese de pecado, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted lleva el nombre de Cristo en usted, y el nombre de Cristo es ser cristianos, entonces viva la vida de Cristo. Deje que el mundo sepa que hay una diferencia entre usted y los que no son cristianos. Y ya para terminar, ¿qué produce eso en mí? Produce confianza. La santidad en mi vida produce confianza. Si usted es cristiano y está viviendo una vida santa, usted enfrenta la lucha, enfrenta el pecado, y usted está viviendo piadosamente, usted tiene confianza delante de Dios. Yo quiero invitarle para que usted en su casa lea Job 22. Job 22.
Este texto es increíble, como toda la Biblia. Y ahí en Job 22, escuche lo que voy a decirle. En el versículo 23, ahí en Job 22, 23, dice, si te volvieres al omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, que también se puede traducir la iniquidad. Escuche, vea, si usted va a regresar a Dios y va a usted busca la santidad, usted va a regresar a Dios y va a enderezar las cosas. Va a enderezar las cosas. Lo primero que tiene que hacer es regresar a Dios para quitar el pecado. En el versículo 26 dice, porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Uno no puede deleitarse en Dios si está en pecado. Uno más bien va a buscar las maneras de escaparse de Dios si está en pecado. Pero si está en santidad, va a querer las cosas de Dios. Y el versículo 27 es impresionante. Job 22, 27. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Job 22, 27. Dice, orarás a Él y Él te oirá. Orarás a Él y Él te oirá. Es que yo no sé si Dios me oye. Estoy caminando en santidad. Estoy caminando en santidad. Si usted está caminando en santidad, usted tiene que tener la confianza de que Dios le oye, de que Dios atiende sus oraciones, de que Dios va a contestar a su tiempo, a su manera, pero Él va a contestar. Y que Él es consciente de usted y su necesidad. Pero si no, ay, qué tirada, es que, o como a veces la gente llega y dice, es que no sé si esto que me está pasando es un castigo. Y cuando yo escucho eso, yo le digo, ¿en qué sentido? ¿Cómo un castigo? Si es que yo no sé si es un castigo, ¿cómo uno va a saber si usted es santo que sea un castigo? Si usted es santo y anda caminando en santidad, ¿por qué Dios lo va a castigar? Deje de ver la Rosa de Guadalupe, por favor. Deje de ver ahí, ¿verdad? Lo que callamos las mujeres, y es. Sí, sí, porque ahí es cuando sale la gente, es que no sé si será un castigo de Dios, ¿verdad? Si usted está caminando en santidad, ¿por qué tiene que? Dios no va a castigar. O sea, usted va a andar bien y Dios así simplemente va a agarrar un garrote y le va a dar porque, no, estamos caminando bien. Dios va a bendecir. Lea Job 22. Léalo. Dios va a bendecir. Y va a bendecir. Y va a bendecir. Si usted está caminando en santidad. Y esto es preciosísimo. Orarás y Él te oirá. Vamos a orar, hermanos. Hay mucho que decir, pero espero que estos atributos que hemos visto, estos enfoques que hemos visto en la parte de Dios, le enriquezcan en su vida espiritual. De hoy en 8 veremos la contraparte. Veremos a Satanás. Veremos qué dice la Biblia con relación a él. ¿Quién es él? ¿Cómo trabaja él? Oramos. Señor, en el nombre de Jesús llegamos delante de tu presencia. Gracias te doy por la confianza que tenemos en ti. Ayúdanos, Dios, a vivir en santidad. Ayúdanos a estar agarrados a ti. Claro, con razón el diablo busca que no vivamos en santidad. Con razón el diablo quiere que no andemos en tus caminos. No quiere que te sigamos, no quiere que vivamos para ti. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a dejar el pecado de lado. Ayúdanos a vivir en la luz, en la santidad, en el fulgor tuyo, a tener la confianza de que nos estás oyendo, de que tú te mueves, de que tú estás cerca. Bendice a mis hermanos y hermanas y hermanos que están aquí presentes y aquellos que se están uniendo al estudio por vía internet, a los que lo seguirán mañana. Dios mío, ayúdenos a entender que usted no es un Dios lejano, usted es un Dios cercano, un Dios muy cercano. Ayúdanos a valorar tu misericordia y tu gran amor para nosotros, que a pesar de ser los pecadores que somos, nos amas y tienes el propósito y el fin para ayudarnos. Dios, gracias. Nuestra mente finita se queda sumamente corta, muy, muy corta, Dios. Tratar de entenderte y entender tus caminos.
pero en todo lo que podamos y en todo lo que nos has revelado en tu palabra, de una manera clara, ayúdanos a seguirlo. Bendice a estos hermanos, estas hermanas, bendice el cafecito y lo que vamos a comer ahorita, y que sea de provecho a nuestro cuerpo, y luego llévanos con bien a nuestra casa, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches.